Bienvenidos sean nuevamente nuestros queridísimos oyentes y espectadores a otro programa más de su charla relax, en esta ocasión el capítulo 35, donde, además de estar como siempre Joaco y yo, ahora tenemos a un invitado especial que de hecho es nuestro productor, el mismísimo Ariel Flores, el dueño Bienvenido. de la Radio F5. ¿Cómo estás? Efectivamente, bien, todo bien, muchas gracias por la invitación. Programada justo antes del programa, todo muy improvisado. Los chiquillos me dijeron el tema y fue como ya conversamos de esto y creo que puede ser algo muy bueno de esto. Sí. ¿Y tú, Joaquín, cómo estás? Bien, gracias. Animado. Ya esto no lo tenía que haber previsto, pero me parece que tiene bastante potencial. Así ¿Tú, Gonzalo, es. cómo estás? Bien, bien. Un poquito encañado, pero bien. Los caminos de la vida. Los caminos del Este, Gonzalo. sí, no, pero aparte de lidiar con cosas como la acidez, todo está bien. ¿Y la edad? Y la edad. Es un factor Ah, súper importante. sí, Muy importante. es cierto. Pero bueno, el día de hoy hablaremos sobre televisión chilena. Prácticamente queremos como un poco hablar de lo que es la televisión de nuestro país, ya sea para quejarnos de ciertas cosas, ya sea para alabar otras, hablar un poco de lo que es la cultura de la televisión chilena, la industria y bueno, toda esa serie de cosas que la componen. Y nada, quería, bueno, agradecer a la Radio F5 que está ¡Bravo, ahora de bravo! manera directa por apadrinar el programa. Recuerden que también pueden escuchar otros programas de la radio, como por ejemplo Actualizando el Medio, parece chiste pero es anécdota, y qué guay pasó, esto es Lucha, Chatar Podcast, etcétera. Todos en Spotify, YouTube, donde sea que estén, iVoox, Apple Music y todo eso. Entonces, bueno, la televisión chilena. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con la televisión desde que éramos chicos hasta ahora? O sea, en el fondo, ¿cómo es el estado de antes cuando veíamos la tele de chico y cómo es ahora? Si la seguimos viendo, si estamos como más activos con la tele o simplemente ya estamos chatos de la tele y estamos en otros medios, cosas así. No sé, Ariel, si tú querís partir. Sí, bueno, igual como la televisión ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, sobre todo por la explosiva llegada del streaming y de como también encuentro que un factor súper importante que es la llegada como de los youtubers. De los youtubers, Mm, los streamers, creo que es una cuestión súper importante que hace que se colocara en jaque la tele. Pero, por ejemplo, antes, cuando uno era más chico, tenía más contenido para uno. Por ejemplo, creo que el ejemplo más grande es 31 minutos. sí. Yo soy ultra fan de 31 minutos. A ver si se ve ahí atrás. Ahí el Juan Carlos. No, es para el lado. Sí, ahí se ve. Ahí está. No se ve como en la Sí. cámara de la gente. Ahí se como cámara gente. Y tengo un Juan Carlos, que nos va a acompañar el programa de día. Ya que estamos hablando de la T. Sí. Como que era contenido que era para nosotros. Por ejemplo, teníamos Carcúa, Mango, Bacán. Como nuestra adolescencia, igual teníamos contenido que ver para nosotros. Teníamos Tronia, que era en las mañanas. Los Simpsons como en su gran Todas esas mayoría. cuestiones. Sí, Malcolm. Teníamos contenido para nosotros. Cuando éramos como sí. un poco más chicos, como a la edad donde daban estos contenidos, nosotros éramos público objetivo. Entonces, como cuando chico uno veía más tele por lo mismo y con la masificación de los medios de como de las formas de entretenimiento que hablaron ustedes en un capítulo, teníamos que YouTube, que ahora el Twitch, ahora tenemos plataformas de streaming, Netflix, Amazon, Disney Plus, HBO, Onda Media para los que les gusta el cine chileno y mil, puedo estar todo el día. Entonces, como eso me ha ido como alejando un poco de la televisión y al mismo tiempo de la información. Bueno, para responder a la gente que estudia periodismo. Yo soy estudiante de periodismo, entonces como siempre he estado expuesto al mundo de las noticias, de las noticias desde chico. Y ahora lo mismo, también me he alejado un poco de la televisión porque por la forma de transmitir las cosas. Y se ha trasladado todo el mundo al internet. Así que como puede estar la crítica de respecto a la tele, pero siempre va a estar ahí presente, como de una forma u otra. Sí. Sí. Yo, cuando niño no solía ver mucha televisión chilena. Yo veía
como cable, canales de monitos, ¿cierto? El Cartoon, el etcétera. Veía mucho de eso. Pocas veces me pasaba, por ejemplo, al 13, que veía Los Simpsons. Más que nada, bueno, veía las noticias, como mi familia, todo eso. Después de las noticias, a veces alguna película, algún programa de entretenimiento que aparecía ahí, no sé, ¿Quién quiere ser millonario? Gigantes con Vivi, weá, así. Ah, bueno, también es súper importante el tema de los estelares, po. Claro, sí, También el Club de la Comedia, me acuerdo. eso, También. Sí, el el Club de la Club de la Comedia Comedia. también, sí. Eh, Pese a que recomendaban que no lo vieran personas menores de 18 años, que están autorizados para transmitir contenido para mayores de 18. Pero claro, mucho mayor acercamiento no he tenido, no, claramente no soy ningún experto en el tema, no estudio absolutamente nada, lo más cercano a la fama que he llegado a estar en este momento. Em, pero sí, más que nada eso, como situación familiar, como estar con la familia viendo la tele, que es lo que más me lleva. De hecho, ahí debería estar mi tele, como en mi pieza no tengo televisión. Y hace muchos, muchos años que no veo tele como solo, no prendo como yo solo una tele para llegar y verla. Claro. Sí, no, o sea, en mi caso, puta, perdón, yo veía como la tele como de chico igual, y al igual que la Ariel, como que igual veía hartos programas como infantiles, así, series animadas, veía harto Cubox, de hecho, en las mañanas, era como Cubox, un momento favorito de ¿verdad? la mañana, en el desayuno y todo. Y puta, ahí veía hartas cosas. Debo admitir que yo nunca vi tanto 31 minutos, aunque sí tenía los VHS de las canciones, como estos típicos top 10, Mm. que tenía como todas las canciones de 31 minutos. Esas web me las sabía todas de memoria. Pero el programa sí no era como, no lo llegué a ver como tanto de manera como frecuente. O sea, me acuerdo que de chico ya veía cosas más como, no sé, Los Simpson, que lo dan casi siempre en el 13. Me acuerdo que era en el horario de la tarde. Eh, y puta, como que ahí estuve durante harto tiempo viendo cosas, a veces veía Alfombra Roja, me acuerdo, pero no tanto por la farándula, sino porque hubo una época en que Alfombra Roja daban puros chascarros, como los típicos chascarros que están en YouTube, de caída y weas así. Y eso veía yo, eso era lo que me entretenía, la wea farándula era como cualquier cosa, y cachaba solamente porque mi mamá cachaba esas cuestiones, o mis hermanos Mm. mayores. Entonces eso como que se veía un poco harto. Ah, y bueno, teleseries también de chico veía, como por ejemplo Papi y Ricky, veía hartas de las de Canal 13, de los otros canales no tanto. Vi Papi y Ricky, vi Lola, vi también esta weá de Don Amor, Feroz, como no, esa serie, la época en que Canal 13 como que se puso medio creativa y empezó a meter cosas fantasiosas en sus teleseries. Mm. Sí. Eh, y sí, como esa fue un poco mi experiencia. La cosa es que hoy en día no veo prácticamente nada de televisión chilena, o sea, nada. Eh, Estudio harto sobre tele en lo que es mi carrera de dirección audiovisual. Hablo, o sea, estudio harto sobre teoría de la televisión, cómo funciona el medio de la tele comparado con otros medios como el cine, el documental, cosas así. Pero yo de ver tele, nada, o sea, me aburre porque, al igual que como dijo Ariel, como que yo prefiero mil veces escoger mi propio contenido, un contenido mucho más personalizado. Me gusta mucho ver más YouTube, servicios de streaming, cosas así. Y bueno, a diferencia de juego, yo sí tengo tele, pero no lo uso para ni una wea. O sea, esa tele, de hecho, antes, esta pieza antes era de mi mamá, hicimos todo un cambio. Y la cosa es que la tele esa se quedó ahí, mi mamá tiene una tele más grande, porque ella sigue harto más. Y esa tele se quedó ahí y puta, no la uso para nada, porque de hecho ni siquiera la puedo usar para jugar Play porque el HDMI está malo. Entonces está en la basura, ni siquiera está conectada. Pero eso sería Oye, como mi versión actual de la tele. mm, ahora que igual ambos hablaron un poco sobre eso, es como la influencia que tiene Internet sobre el contenido o la recepción de la televisión, ¿cierto? Enfatizando mucho, dijeron en que uno ahora con el Internet puede elegir qué es lo que quiere ver. Ujú. Eh, cuando éramos más chicos, ahora en la tele también, uno no puede elegir qué quiere ver, uno tiene algunos canales nomás, y si no te gusta, bueno, escoges el que menos, como el menos peor,
o como el que más te agrada, pero como con las cuestiones de streaming, con Netflix, con YouTube, con Twitch, uno literalmente va personalizando mucho el contenido que consume. Y eso, bueno, no sé, como habla también de cómo en la tele, de una u otra manera, pueden manipular el contenido que se está exponiendo. No sé si es que, como, bueno, weas del Consejo Nacional de Televisión, así como que sale y que no sale, pero también yo creo que hay mucho así como, ya no pongamos esto porque no. Es que ahí va como... Existe el Consejo Nacional de Televisión, así como momento charla TED. Ahora yo siempre digo a los chiquillos, así como tenemos capítulos con charla TED, ahora como me voy a involucrar en esa hora. Existe la ley del Consejo Nacional de Televisión. Como que siempre se habla como, no, el Consejo Nacional de Televisión multó a, no sé, pues Canal 13 porque dijo esto, porque dijo esto otro. No es tanto por dichos, sino es por como acciones. Y generalmente son como acciones como violentas. Es decir, por ejemplo, violencia por el solo hecho del morbo, ¿cachai? O, por ejemplo, uno no puede decir el crimen que cometió alguien menor de 18 años. O no puede sobreexponer algo como cosas que tienen que ver con niños, por lo mismo. Por ejemplo, un crimen ocurrido en la calle tanto de la comuna de Conchalí, porque ahí expones al niño. Entonces, como son muchas cosas como por el estilo, por el tema del contenido, es cómo funciona la tele. Es el cómo, es también una de las grandes críticas a la tele, es que es como todo lo que vende. ¿Cachai? Es como, oye, ¿sabéis que esto está pegando? Hablemos de esto toda la mañana. Que generalmente se nota mucho en los matinales. Los matinales son como ya. ¿Qué se está hablando ahora? Ya, el 10%. Por ejemplo, si incluso se dan cuenta después del estallido social, política, mucha política Sí. en los matinales por lo mismo. Porque era lo que vendía, lo que se comentaba en redes sociales y se funciona con el people meter, que es como el tema del rating. Sí. Entonces, oye, ¿sabes que a la gente le está gustando, por ejemplo, figuras como el Doctor Ugarte, que es el de que aparece en Buenos Días a Todos? Ujú. Y hablan y extienden el COVID como extienden lo que venden. Entonces yo encuentro que eso también es súper importante, por lo menos lo que dice Joaco, que como nosotros estamos acostumbrados muy a la cultura del streaming. Nosotros ya éramos chicos, pero ya como nos desarrollamos, ¿cuántos teníamos cuando YouTube explotó? ¿12 años? ¿Más o menos? Sí, por ahí en los 12 Yo años, creo. 12 como en 13 esa época. ¿cachai? Como, y siendo como ya, veía adolescente y como nosotros nacimos en una cultura donde el internet había explotado. Así Ujú. que ahí nosotros no nos movimos, pero al mismo tiempo nosotros no somos el público objetivo de la tele. Sí. No Sí, somos sí, el hoy público en objetivo de día. la tele. Si nosotros le preguntamos a nuestra abuelita, como, si me llama mucho la atención que mi abuelo tiene Netflix, pero mi abuela pasa viendo tele. Mm. Claro. Que las novelas turcas, que el matinal, que las noticias, que no sé qué. Entonces, como nosotros no somos el público objetivo de la televisión, yo encuentro que eso es algo también súper importante y también de cómo crecimos con respecto a la tele, porque nacimos con la tele en crisis, si le preguntamos a nuestras mamás y a nuestros papás, que la guerra de las teleseries, que no sé qué, que la historia, que la era dorada de las teleseries. Entonces, como Mm. nosotros no nacimos con la tele ahí, entonces, como yo encuentro que igual un factor importante que primero no somos público objetivo. La tele ya perdió la guerra con nosotros como Centennial y Generación Z. Porque Ujú. incluso muchas como canales de televisión están como consiguiendo como otras cosas para poder venderle como cosas de internet. Y fomentando el internet y que Sí. entre a mega.cl y que entre a Canal 13, etcétera, etcétera. Pero Ujú. la tele, por nosotros, como ni ahí. Nada. Sí, no. Ya ni hay programas para nosotros, en verdad. O programas como temáticos o sea, con temáticas que nos gusten a nosotros, que por medio de estudios como que se muestre como esto es lo que más le gusta a los jóvenes de hoy en día. Nada, o sea, ahora es pura como teleserie, ahora es todo el día como matinales, que aparte los matinales como de todos los canales hablan las mismas weas. Eh, Eh, y bueno, las noticias también, las noticias siempre hablan, o sea, hay momentos en que tú veís como la tele y vais cambiando de canal y es la misma noticia, Sí. como, o es la con misma las mismas noticia, tomas, las notas súper parecidas y que se sí, repiten, le dan vuelta. Y mira, y es tan impactante el tema de que nosotros no somos público objetivo y ya perdieron la guerra con nosotros que ya no hay bloque infantil en las mañanas. no, No sé si Oh, como, por ejemplo, los Simpsons ya no lo dan, porque saben que está en Fox y ahora está en Disney Plus. sí. claro, Y además ahora está TV Educa,
que es como este canal del gobierno que salió para la pandemia, que son como puras como de programación nacional, etcétera. Pero si hay blog infantil debe durar muy poco realmente, porque no está enfocado para nosotros la tele. Claro. Y de nosotros para abajo, también. Sí, no, o sea, es un tema como bien, no sé, como que de verdad el tema con la tele como que ya no atrae para nada como al tipo de gente que somos nosotros, al tipo de edad que tenemos, como que ya estamos en otra. O sea, ya incluso de chico, como que incluso era raro de por sí que a nuestra edad, como que al horario en que podíamos ver tele, o sea, no en la noche, como que ya ahí mostraban contenido que claramente no era tan destinado a nosotros, pero como en ese tiempo no teníamos opciones y solamente podíamos ver la tele, porque tampoco había demasiado internet, era como ya puta, que vean todo Jingo, que vean Alfombra Roja, cosas así. Ah, verdad, Que también. no todos eran programas como demasiado para todas las edades, e incluso teleseries como que transmitían a las 8 de la tarde antes de la noticia. Eh, Nunca era como tan adecuado para niños o adolescentes incluso, pero los daban porque tampoco había mucha opción. Ahora eso como que siento se fortificó más, como tú decís. Como al ya ni siquiera haber opción como más infantil, ya no hay nada. O sea, incluso teleseries que uno esperaría que se dieran a las 10 de la noche, las dan en la tarde, así les da lo mismo. Como el tipo de escenas que pueden contener y todo. Y lo otro que también quería comentar respecto a eso que comentaste como de regulaciones que hacen como la tele, me acordé de un caso, porque también creo que han ocurrido varias veces en las noticias, que han manipulado ciertas cosas a través de edición, a Ah, través de caleta. puro montaje, para cambiar el sentido de la noticia, el sentido de lo que alguien dijo y así que quede la pura cagada. Como por ejemplo pasó en un caso bien famoso en el 2012, que creo fue Chilevisión, que fue el caso de Inés Pérez, que esta tipa que en la noticia como que había sido entrevistada por qué opinaba de que las nanos de su condominio ahora pudiesen tener como unos buses para, porque era un condominio súper grande, para que los pudiesen llevar a las casas en las que tenían que trabajar. Y la forma en cómo está editada la entrevista hace parecer que ella como que discrimina a las nanas y dice como que no puede ser que ellas estén caminando porque casi como que les da asco verlas en la Mm. calle, por el hecho de ser nana. Y en Era una realidad, noticia que tenía algo que ver como con el uniforme, Sí, ¿o no? sí. efectivamente. Sí, me acuerdo de ese, sí. Que, Y el tema es que lo que realmente dijo ella era que le molestaba ver eso porque le producía pena que se cansaran tanto al caminar, porque es un condominio gigante cuando podían ir en transporte. Entonces, simplemente por puro montaje, porque esta weá, el montaje puede cambiar muchísimas cosas, hizo que pareciera ser como que ella era una persona discriminadora y horrible y puta, quedó la cagada y de hecho se despidió al que editó esa noticia, creo, y puta, Chilevisión se ganó una demanda y todo eso, y el tema es que las repercusiones que tuvo eso contra Inés Pérez fueron bastante drásticas porque fueron a atacarla a su tienda, la fueron a insultar a su casa y toda una serie de cosas. Mm. Entonces, no sé si más casos así han ocurrido como famosos, mucho. que yo sé que hay varios, pero no me acuerdo como específico además de ese. Hubo un caso que más que como esto de manipulación, de eh, como el de controlar las palabras que dicen, es como del tema de las imágenes. Por ejemplo, pasó el año, si la memoria no me falla, 2016-2017, que había como una protesta para el Día de la Mujer. No me acuerdo si era el de la violencia contra el poroleo o el Día de la Mujer. Entonces, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, con imágenes de Mega Noticias, estaba quedando la caga. Que el guanaco, que el zorrillo, manifestantes como arrancando, capuchas, el escoba. Esto fue a la hora del almuerzo. Entonces como que estaban como Chile Mega diciendo no, noticias en directo, con imagen en directo de lo que está sucediendo directamente en la Plaza Sotomayor. Y un hombre estaba en un restaurante. Entonces como que grabó lo que estaba sucediendo en las noticias y apuntó, estaba pasando en la plaza y no había nadie. Estaba pelada, así. Realmente no estaba sucediendo nada. Y después se filtraron esas imágenes. Y como después se explicó, que me lo explicaron también en la carrera, que son imágenes de archivo. Que uno pone manifestación en Plaza Sotomayor o Valparaíso. Y las tiráis. Y si uno dice que está en directo,
Ahí está el error. En cambio dice imágenes de archivo de, por ejemplo, qué sé yo, para la cuenta pública, que es en Valparaíso. Para la cuenta pública, bla, bla, bla. Pero esto le dijiste que lo vendiste en directo y obviamente vandaliza todo. Sí. Obviamente está con un foco de decir, oye, sabéis que están dejando la cagada cuando no estaba pasando absolutamente nada. Y es solamente por vender. Con el Sí. hecho de como que tú estés prestando la atención y como, oh, qué impactante, imagen impactante, de una forma u otra son impactantes. Y lo otro que pasó también fue con una imagen, para que tengamos como los tres casos, que fue con Bachelet. Que pasó que, como hace 2 años, hubo como crisis, como muy crisis en Venezuela con respecto a la luz y el agua. Se cortó la luz y el agua como en Venezuela por mucho tiempo y como que la gente se estaba quedando sin agua. Entonces como se hicieron muchas notas y hubieron muchas semanas de... No, sino que fue el 2019, porque la radio parece que ya estaba funcionando. Entonces como estaba con todo lo que ocurrió en Venezuela y Canal 13 presentó la nota con una imagen de Michelle Bachelet de fondo. Entonces decía como crisis en Venezuela y salía Bachelet. Y después se mostró la nota y nunca nombraron a Bachelet. No tenía nada que ver Bachelet en esto. Y después salieron políticos a increpar a Bachelet y como que todo el mundo estaba culpando a Bachelet cuando ella no tenía pito que tocar. Entonces como ahí también va a ir como un cagazo de desprestigiar a una persona por desprestigiarla. Entonces ahí va con el tema también del poder de la tele, que creo que también es un tema súper importante a tocar, pero volvamos con esto de las noticias que hartos cagazos se han mandado. Yo estoy nombrando como estos que me acuerdo porque me marcaron mucho, pero tenemos también todo el resto del programa hablando de cagazos de las noticias. Sí. Claro. Oye, me acuerdo también, como un caso parecido para la franja de la prueba y el rechazo, que grupos del rechazo usaron tomas de años anteriores de la Revolución Pingüina para mostrar destrozos, una wea así. Sí. Estuvo loco. Sí, verdad. Que decían que era como para este estallido social y como que eran de otro... como cuestiones De nada años que ver. anteriores, sí. A ver. Es que ahí va igual es distinto porque es con fines políticos. Entonces, Claro, sí. como Claro. es como el que también, obviamente la política siempre va a marcar la tendencia de la televisión. Por ejemplo, sin, obviamente, bajo la responsabilidad, toda la responsabilidad de quienes la emiten, que es, por ejemplo, los medios de la televisión se nota que son un poco más de derecha. Que las manifestaciones siempre están tirando piedra y que se muestra solamente la parte final, cuando las marchas han sido bastante tranquilas y eso ha sido históricamente así. Como no solamente después de estallido social, sino también antes con los pingüinos, con el 2011, que es la revolución feminista también. Entonces como ahí va con el tema de decir como qué quiero mostrar. Porque si muestro lo vandálico, es decir, las manifestaciones son unos vándalos, y después eso se usa con fines políticos. Que vamos con la conexión de la marcha de la franja del rechazo, de decir como, esta gente, qué terrible, como lo muestran en las noticias, y con la locución de la noticia que dicen como manifestantes están quemando no sé qué cuestión. Entonces como obviamente la política se involucra de una forma u otra y también del sesgo político que muestra. De decir, yo creo que esto es vandalismo, sí o no. Entonces si yo creo que sí, lo muestro. O también con el tema de la maldad, por ejemplo, yo encuentro que esto de, como el caso que nombraba Gonzalo, es pura maldad. ¿Cachai? Que es como el cortarlo por cortarlo y para que el tema de la cuña buena. Quiere decir, no, la cuña buena. ¿Cachai? Y es solamente para dejar mal a esa persona. Cuando obviamente todos sabemos que con cosas sacadas de contexto, puede quedar todo muy mal. Sí. No, y lamentablemente muchísima gente se toma muy en serio esos clips sin contexto y creen que son reales, así, y los buenos son capaces de dejar la pura cagada porque muchas veces no investigan o no esperan un rato a ver si realmente eso es lo que dijo, porque, bueno, con estos casos también mucha gente no cacha cómo funciona el tema del montaje o la edición de video. Entonces, mucha gente lamentablemente no cacha como que esas weas pueden pasar en la tele y mucha gente tiene demasiada confianza en todo lo que dice la tele. Entonces, o sea, hubo una época en que yo tenía familiares que le creían todo, pero es que absolutamente todo a la tele. Con el tiempo como que se han ido reformando y, bueno, no sé, uno igual les dice como
público más joven que estas cosas pueden ser manipuladas de esta forma y todo eso. Pero igual está esa weá como de que la tele en el fondo casi que siempre tiene la razón. Es como la voz como que te da la información absoluta, objetiva y completa. Y también me pasa un poco con las noticias, onda, además de todo esto de la manipulación fácil y todo eso, es como el tema de, no sé si decir, si el término correcto es decir como que tiene poca variedad, pero como que siempre es como un gran segmento de las noticias, es como cosas súper trágicas, como asesinatos, violaciones, secuestros, no sé, cosas súper horribles, y después pasan deporte. Y en deporte solamente se habla de fútbol todo el rato. Y después el tiempo, y eso sería como todo lo de la noticia. Que ojo, obviamente está bien que se reflejen como cosas como trágicas, porque al fin y al cabo está bien que se sepa de cosas que pasaron y que se les dé cobertura y todo eso, pero por lo menos siento yo que llega un punto en que cuando todos los días, como que siempre es como la noticia morbosa y aparte la forma en cómo se presenta dicha noticia, cuando todos los días es eso, al final como que uno queda como puta, como todo el tiempo están pasando weas de mierda, como que nunca está pasando nada bueno, y no sé, también la forma en cómo lo presentan, que es como de forma casi como si fuera un espectáculo, eso tampoco me gusta en general de este tipo de noticias. Sí, yo creo que sobre todo pre-estallido era muy así como noticias crudas, como dale, ponle más portonazo y ponle también una señora en la feria, una wea motivacional y, y así como ir poniendo diferentes notas que a uno le dejan con sensación como puta, ¿dónde estoy viviendo? O, está la cagada Y... y al... Sí, No, sí, Juan, dale. sí. No, no, era como, bueno, uno ve las noticias y no se entera de nada, porque son como, ya, son cosas que pasan, pero al final no dan cuenta como de lo que finalmente es la noticia, así como un hecho noticioso, así como un asalto, finalmente no tiene como no sé si la importancia, pero como la relevancia suficiente para destinarle, weá, así como noticiero nacional, porque aparte, bueno, aparte de todo como súper centralizado, solo pasan las noticias en Santiago. Sí, y aquí, bueno, vamos a ir con hartos puntos, con hartas cosas que se puede ver desde el espectro de la noticia misma, porque es muy subjetivo lo que es noticia o no. Yo por lo menos Mm, como periodista Mm. y como director de un medio, siempre digo que todo es súper objetivo al momento de hablar de qué es noticia y qué no. Y eso es un debate eterno. Como periodismo 1, clase 1, ¿qué es una noticia? Eh, como mucho rato discutiendo. ya, Entonces, sí. porque por ejemplo, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, ya, ustedes fanáticos de los videojuegos, el Nintendo Direct, ¿es noticia o no es noticia? Mm, no, no sabría decir en verdad si es como noticia, porque no sé, o sea, también lo pienso porque como el medio en el cual se transmite ese directo es como uno lo elige en el fondo, no es como una televisión a un público generalista. Es que ahí va el Eh, tema. Porque mm, obviamente uno tiene la posibilidad, ahora nosotros en el internet, de escoger qué medios nosotros escogemos. Mm, Entonces, si sí. a mí me interesan los videojuegos, yo voy a seguir las noticias de videojuegos. A mí me gusta mucho la lucha libre y sigo muchos medios de lucha libre. Pero ahí va con el tema de cuál es la relevancia que le entregas tú como medio. Mm, Entonces, por ejemplo, yo como Radio F5, nosotros no cubrimos Crónica Roja, que es asalto, asesinato, eh, pérdida, búsqueda, etcétera, etcétera. ujú, Porque claro. nosotros nos enfocamos en la política y en la política de la forma de como el aparato legislativo y ejecutivo de todo lo que está sucediendo. claro. Entonces, como nosotros tenemos ese enfoque, pero pasa que la televisión es como tan universal estructurada que no tenéis diferencia. Y creo que es Mm, una como cosa súper mala, porque además, como lo hemos conversado antes, la cultura de la televisión ya está grabada en nuestros papás, en nuestros abuelos, que, como dice ya Ujú, Gonzalo, es la realidad objetiva. Oye, yo lo vi en la tele. Ya, pero ahora tienes la posibilidad, nosotros tenemos la facilidad de, por ejemplo, de los casos COVID, que se generó la polémica que Mañalich decía, no, que está como
que estábamos súper bien con el tema de los muertos, etcétera, etcétera. Pero uno podía buscar en en Johns Hopkins y veía cuántos casos habían diario en Chile y en todo el mundo para comparar lo que estaba comparando con la televisión. Entonces ahí como uno dice, ya, le creo no tanto a la tele, y además sobre todo post estallido, que se vieron que tenía una segmentación muy directa con la información, que hacían que uno desconfiara más todavía. O más que como, porque obviamente no iban a cubrir todo lo que estaba sucediendo, pero por ejemplo, salieron muchas imágenes así como, ya, y señora, ¿qué opina que están quemando el paradero? No, está bien porque basta de injusticia y bla, 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 bla. Pero están vandalizando. Entonces tú le estás diciendo que diga que Sí. esto como que esta quema está buena. Por ejemplo, para mí la cuña más buena de la historia de la televisión chilena en el último tiempo, que es como, caballero, ¿qué pasó? No sé, pero que estuvo bueno. Yo siento que esa como cuña es muy chistosa, pero al mismo tiempo es como esa cuestión de decir, da lo mismo lo que está sucediendo, porque ya sabíamos el fin, el objetivo, pero como se pueden como rescatar todo de todo. Entonces como ahí va la televisión con decir que uno, que al mismo tiempo la tele funcionaba, ya tiene el monopolio de la información de una forma u otra. Los medios online igual tienen también el desprestigio de las noticias falsas de internet. Entonces tenéis como la difícil tarea de decir como, por favor, confía en nosotros. Con también el tema de la objetividad y también de la subjetividad, porque también uno está buscando eso, que la tele dice, no, el periodismo es objetivo, gente. Eso es mentira. Les digo al tiro, es mentira, y lo hemos conversado ya en este rato, que por ejemplo, que ya en mostrar como la parte final de la marcha, te estáis mostrando una opinión. Sí. De forma escondida, pero la estáis mostrando. Entonces ahí va todo un show de como, porque es un show, de decir qué te muestro y qué no. Porque además porque uno puede decidir, como, hoy esto no es noticia, pero a gente le puede interesar. Por ejemplo, el tema de la farándula, se puede mostrar. O el tema del cine. A mucha gente le interesa el cine, pero no da tanta cabida en las noticias. Si no, se muestra lo de la política ahora un poco más, pero una política también súper somera, como tampoco con tanta explicación, y de repente las explicaciones son cuando proyectos que son como muy fuertes, como el 10%, como el tema del plebiscito y cambio constitucional, porque tenían que explicar eso, porque primero estaba muy en boga, y también tenían el rol de cumplirlo. Pero, por ejemplo, Chilevisión me acuerdo que era un festival de portonazo. Si uno le preguntaba a la tía del sur, decía, no, me asustó ir a Santiago. Porque están asaltando en todos lados, en todo momento. Como no, las noticias y el periodismo no es así. Como podéis mostrar también los lados buenos. ¿Cachai? Entonces por eso igual nosotros en Radio F5 tratamos de abarcar lo más posible. Ahora vamos a tener un programa de videojuegos que vamos a estar estrenando dentro de poco. Tenemos lucha libre, tenemos entretenimiento. Porque tratamos de ser lo más completo y transversal posible por lo mismo. Porque la idea es que nosotros nos escojan por el contenido, y también que la tele es esto de lo que vende. Entonces la gente se queda viendo el tema de los asesinatos, se queda el tema de los robos por un tema de morbo. Entonces como la tele funciona a base del morbo y de lo que conversábamos antes, el tema del rating. Claro. No, y eso que comentáis, de hecho, el tema de lo que se elige mostrar, que eso tiene un nombre que es como teoría del framing, ¿o no? El framing. El framing Que en el es fondo... como el tema del encuadre. Cómo tú muestras, ¿cachai? Y de qué perspectiva lo muestras. Claro. Y el otro es el Y tema de tiene... cómo influye. Y el otro es la agenda setting, que también se habla mucho, que es como nosotros como medios decidimos qué se muestra y qué es importante. Entonces, si yo te muestro al principio, por ejemplo, que ahora el ejemplo más claro es la pérdida de Tomasito, que es este niño que se perdió en Arauco. Si yo digo que eso es lo más importante, como te lo voy a mostrar al principio. En cambio, por ejemplo, si yo digo que el tema del COVID es lo más importante, te lo voy a mostrar al principio. Entonces eso es también como yo también decido el tema de darle la importancia a la información. Por ejemplo, también por eso el deporte se muestra al final. Porque es como lo menos relevante de lo que se debería mostrar, que es como el tema de más foco y también como más tranquilidad. Por el tema de que te mostraste también mucha sangre y mucho cosa densa a lo largo para terminar un poco más tranquilo. Sí. Sí, ¿no? Y eso del framing también se aplica harto al cine en todo caso, porque en el fondo la forma en cómo está encuadrado, incluso la altura en que está la cámara respecto a la persona puede influir, o que de repente por mostrar, me acuerdo como una noticia que mostraban como durante el estallido,
que como que eran unos periodistas internacionales que vinieron a grabar como todo esto del estallido, y los hueones grababan a personas que estaban como haciendo destrozos, pero eran actores que los mismos hueones trajeron, ¿verdad? Sí. y los hueones mostraban ahí como los hueones dejando la cagada, pero después como que había un hueón que los grabó a ellos y que mostró lo que ellos estaban grabando versus lo que estaba pasando justo al lado de ellos, y no estaba pasando nada. O sea, no está pasando ni... O sea, creo que Sí, era sí, una me marcha, pero acuerdo. una marcha totalmente pacífica. Y los buenos lo que estaban grabando era eso, como actores dejando la pura cagada. Y puta, quedaron funadísimos, obviamente. Y en el fondo, eso es lo que hace una lección de framing, que en el fondo es como, porque importa también mucho qué es lo que está fuera de la cámara. Eh, y uno tiene que saber elegir la weá de plano y la lección, como dónde debería ir la cámara para mostrar como la noticia de relevancia, o si no, está ahí ocultando información muchas veces o simplemente está encuadrándolo de una forma en la cual el espectador no puede entender como todo el contexto de la situación a través de un lenguaje visual. Ujú. Entonces, es como cuando se utiliza mal el framing, por lo general queda la cagada. Sí, no, yo me quedo mucho, me hace mucho sentido lo que decía Ariel sobre tomar la decisión de qué es lo que voy a mostrar, qué es lo que no voy a mostrar y como el contexto. Por ejemplo, esto es lucha que van a mostrar noticias de lucha libre y que corresponde. Pero claro, en el contexto de televisión nacional que tiene pretensiones universalistas, ¿cierto? Que tiene como busca primero como ser nacional y, y bueno, ahí decir como qué es lo que mostramos, qué es lo que no mostramos aquí, ¿cierto? Decía, por ejemplo, no sé, otro punto que también tomaste, la farándula. Como, Mm. yo nunca en la vida, como de niño veía así como alfombra roja y todas las weas, nunca caché nada de farándula, porque era gente que no hacía nada. O sea, nunca lo entendí bien porque era como tal persona le dijo a tal otra persona y horas de televisión hablando sobre eso y nunca lo entendí Eh, en eh, absoluto. entonces como ahí también va como el tema de los gustos de uno. Por Ujú. ejemplo, Mm. como el show siempre va a estar. Como uno dice como, "Oye, la televisión basura, que televisión basura", pero tenía muchos puntos de rating y uno le conversaba, ¿ya quién es Adriana Barriento? ¿Quién es Luli? Uno va a saber. Y como uno le gustaba estos conflictos porque eran como estúpidos y por eso uno se quedaba también viéndolo. Por ejemplo, eso y también se ha trasladado al internet con un ejemplo súper grande que es Hotel Beach. No sé si vieron esto que pasó con Hotel Beach, ¿qué era? Hotel Beach es No. un reality de TikTokers. Ya. Entonces, Ah, es un reality donde como 30 cabros chicos, no eran como 20, entraban, era un formato reality. Iban a una casa abandonada y el objetivo era como, se iban en dos equipos y como hacían competencias para arreglar la casa. Mm. Pero con pelea, así como no, que este se metió con este otro, que la discusión adentro, mm, que los cagüines, que las bromas que se pasan de rollo y después termina quedando la cagada. Y mucho show, mucho pero mucho show. Entonces, ese fue lo que como que les pasaron multa sí, porque por había supuesto. muchas personas. Sí, le Ya, pasaron sumario sanitario. ese, Le pasaron porque estaban incumpliendo con las normas de COVID. claro, sí. Entonces, como eso lo rompía en TikTok, como en las redes sociales, y trending topic, y tendencia número uno en YouTube en Chile, mucho show. Oh, Y era lo mismo que pasaba en la televisión antes, que teníamos los claro. reality, donde que Guayquipan con el Chispa, que la Mm. Tanza Varela, que la Chucky, que discusiones, etcétera, etcétera, por el puro show y el morbo. Entonces, Claro. si uno lo puede decir como, o pasándolo también a nivel internacional, esto no pasa solo en Chile, por ejemplo, las Kardashian. Esas sí que no Claro. hacían nada y son las más millonarias del mundo. Sí. Entonces, como uno dice, como, ¿cómo hay gente a ver esta cuestión? Pero siempre está el entretenimiento que uno puede decir, puede ser su estilo su charla relax, que son conversaciones más densas, que pueden ir por aquí, ir por allá, o el puro show, que es como el reality de los TikTokers, o por ejemplo, que también estuvieron muy de moda y ahora como que volvieron a resurgir en internet, que Espías del Amor, que Next, Mano al Fuego, Mm.
Sí. Y todos estos O programas... Catfish, weas. Sí. Catfish, pasando a niveles internacionales, que son Claro. programas que uno dice como las juegas que... Y después los demás van a tener un capítulo del cable, pero lo del TLC con tacaños extremos, que son programas que uno dice, ¿cómo va a salir esto? Pero es puro morbo y puro show que igual les hace que la tele se sustente. Claro. Pero ahí me parece que un punto súper importante a la hora de decir como, bueno, vamos a hacer este show, es decir, como, a dónde está la ética, como, qué vende, qué no vende, pero también como director de un medio de comunicación de tener la responsabilidad de decir, bueno, como esta weá que son como pesos mortales, Sí, que eso es el morbo de mostrar a personas obesas que no se pueden mover. Entonces yo digo como, bueno, ¿hasta dónde queda la responsabilidad de la dirección y de decir como, es que esto vende, o decir como, no, ¿sabes qué? Párale, no corresponde esto. ahí No, hay dos factores que también como una de las enseñanzas, que es, primero, obviamente el de la dirección, que uno dice así como, oye, paremos porque nosotros tenemos la responsabilidad de, como, esto es puro morbo, pero también el tema de la audiencia, porque pasa muchas veces que son como estos programas que uno dice como, weón, ¿cómo está mostrando esto en televisión? O por ejemplo las noticias mismas. Entonces, oye, que la tele miente, que pasan puras weas, ¿cachai? Que los medios de comunicación, pero lo siguen viendo, pues, weón. Entonces encuentro que es un factor súper importante. Si no te gusta ese contenido, tenía una cantidad de contenido para ver y una cantidad de medios para ver que no es necesario. Entonces también un factor súper importante que es que, como hemos dicho todo el capítulo, la tele funciona en pos de lo que la gente ve. Si tiene hartos puntos de rating, lo vamos a seguir dando. Y si no lo ve nadie, lo vamos a sacar. Y la tele funciona muy así. Me da lo mismo que haya grabado, no sé, de las mismas teleseries. Grabé una temporada completa, pero no lo vio nadie, así que lo voy a cortar. Y esa plata se perdió. Entonces la tele funciona muy así. El tema de como, si la gente lo ve, démosle. Y si no lo ve, lo sacamos. Ejemplos grandes. Carol Dance ya no está en la tele. Patti Maldonado ya no está en la tele. Quique Morandé ya no está en la tele. ¿Por qué? ¿En serio? Porque la gente no lo veía. Como decían, como, bueno, chúpalo a Carol Dance. Y veían a Carol Dance. Lucho Jara tampoco. La gente lo veía y decía como, yo no quiero ver este culiao. Y lo cambiaban, bajaban los puntos de rating. Y después ponían a otra persona y decía, oye, está empezando a subir el rating, démosle más. Y dense cuenta los rostros de la tele. Si tiene una polémica, el rating baja. Y si baja, van a empezar a cambiar los rostros. Dense cuenta la gente que ve televisión. Como es muy así. Que en el fondo los canales de televisión son una empresa, en el fondo. O sea, Sin se duda. guían todas por la lógica de mercado. Entonces solamente hacen lo que les conviene, o sea, a nivel de audiencia, a nivel de rating, y si a alguien les cae, y si al público le cae mal a alguien de la tele, chao, y no le importa la trayectoria que haya tenido ni nada, fuera, porque ya no los ve, y en el fondo tampoco le importa como a nivel personal esa gente, porque de nuevo, es una empresa. Entonces la empresa se seguía enteramente por lo que les da más plata, y terminan pasando estas weas que mucha de la cultura de la televisión que se transmite, sobre todo en reality, en farándula, en todas estas cuestiones, es cultura basura, o por lo menos yo considero que es cultura basura, porque al final, y también transmiten muchas de estas peleas que se producen en farándula o en los realities, porque las peleas de los realities son la wea más forzada del mundo. O sea, me acuerdo de esas peleas de mundos opuestos que eran estupidísimas, se producían de la nada esas peleas. Obviamente todo preparado. Es que igual creo yo que estaba preparado. Bueno, entre como más que preparados, yo siento que no son tan preparados, pero sí se magnifican. Porque es súper importante lo que dice Gonzalo, que no solamente tiene que ver con lo que tú muestras, sino también cómo lo ambientas. No. Por le ejemplo, ponen música, el le ponen una música estruendosa. Entonces te ponen música de conflicto y las tomas de cámara. Porque por ejemplo, la otra vez yo estaba viendo Telvich. Lo estaba viendo conmigo por hora. Y después como que era como puta la weá mala. Y después vimos Mundo Opuesto. Y después yo le decía, mira, como si tú quieres mostrar una pelea, muéstrala bien, por lo menos. Porque, bueno, además Hotel Beach es una producción pésima. Como si pueden verlo, véanlo. Por lo menos el capítulo 1. ¿Y dónde está? En YouTube. Búsquenlo, Hotel Beach Sub Network. Son puros cabros chicos peleando. Es pésimo. Y además como se les
como Gonzalo va a sangrar porque como por dirección los cortes están mal hechos, los micrófonos siempre quedan abiertos, un desastre, un desastre. Ya. Pero el tema es que como, y, por ejemplo, había conflicto y no le ponían nada de show, po. Cambio la tele, como por lo menos eso hacen bien, que te ponen la música de tensión, que las tomas de cámaras, que te dejan atrapado con los comerciales. Entonces como que todo ese show por lo menos está bien montado. Y además con el tema de Sí. como como las condiciones que también te presenta el reality, que pasan encerrados, pues no salen. Sí. Igual la condición de encierro con personas, por ejemplo, yo he salido de vacaciones con mi amigo y duro una semana. Off. Oh. Como se me apagó la hora de luz, así que me van a ver así como un ratito mientras termino de hablar. Que es como, yo con mis amigos duro 7 días y ya quedamos chatos. Sí. Imagínense con gente que no conoces por 2 meses. Y peleando. Y peleando, Sí. ¿cachai? Y en una Sí. competencia. Sí. Y obviamente también el mismo tema del show. Obviamente el que genera más polémica se queda más tiempo en el reality, tiene más programas afuera, porque así funcionaba la cuestión nomás, po. Sí. Aguanta Isla del Drama. Exacto, exacto. Esa serie es muy buena, weón. Sí, a mí Pero- yo creo que sí, de los realities que más me gustó fue Isla del Drama. Pero en el fondo es eso, al final como está eso de cómo se presenta y en el fondo termina transmitiendo unas cosas, unos mensajes bastante horribles, termina transmitiendo ambientes tóxicos bastante desagradables, muchas de las peleas que eran entre hombres era actitud de machito, pero así impresionante. Y puta, siempre, esa fue la cultura que se me quedó en la cabeza. Y siempre era pelea, siempre era conflicto todo el rato, todos se llevaban mal, todos se llevaban pésimos. Esa era como la weá que me quedó y al final como que eso se transmite igual, sobre todo porque lo veía gente joven, la gente del colegio, y mucha de esa weá seguramente influyó en cómo se comportaban. O sea, tampoco por ser Éramos paternalista ni nada, cabros pero chicos. Éramos cabros chicos y estaban como los weones así ablandiéndose en la cara, como, sí, como la onda pelea contando de... historias de infidelidad, weón, y weones sacándose la chucha, gritándose garabatos sin ningún tipo de censura en horario familiar, puta, no sé, weón, desastre. Pero es lo que la gente diga, entonces, como decía Lariel antes, todo seguía como por esa lógica, una lógica de mercado. Mm. Pero bueno, también como les quería como preguntar el tema de, hablando ya de programas como específicos, como ya hemos tratado harto como de lo que es la industria y la cultura que se transmite en la televisión, quería preguntarles un poco como algún programa de entretenimiento que pasando como viendo sección en sección como programa de entretenimiento como de no ficción que recuerden y que les parezca interesante o no también. Por ejemplo, Joaquín. Mm. ¿Masterchef cuenta? Sí, Masterchef me gustaba harto. Y sabéis que igual sí los programas de talento. Como Mi que igual me nombre parecían es... entretenidos. Sí, pero siempre los veía y decía como, bueno, ya, así como que le han dado 5 veces la toma de la mamá del participante que está llorando orgullosa por el niño. Así Además, como, pues, para la wea, pon al loco cantando, porfa. es que eso Pero- también es el tema de los sufridos, siempre, como el que tiene la Sí. historia más trágica. el melodrama. Ahí volvemos a lo que decíamos antes, lo que vende. Si todos quedan lo mismo. Sí, o las, no sé, las tomas que dejan congeladas y ponen en blanco y negro con música de fondo para ir a los comerciales. 5 segundos la misma toma en la pantalla. No sé. Claro. Eso de Masterchef, el que mencionaste, ese se podría considerar como reality, ¿o no? Es un reality. ¿Sí o Porque no? algo que me gustaba de Masterchef, que a veces lo llegué a ver, es que no se centraba como realmente como en las peleas entre los participantes. O sea, claro, había un poco factor como medio conflictivo con como los críticos de la comida, que a veces como que llegan a putear a los hueones y todo, pero por lo menos entre los participantes no se mostraban como peleas. Aparte eran gente de edades muy distintas, como esta señora típica que la usan para comerciales y todo, que es como la abuelita. Eh, que de hecho me acuerdo cuando ella se retiró del programa Masterchef cuando fue como eliminada y la weá estaba preparadísima porque weón, había muchísima gente de todo el estudio que la vino a despedir y hacerle aplausos y toda la weá.
Pero al menos ese programa me llegué a entretener más porque se centraba como en eso, como en las weas que cocinar y los platos diversos que tenían y todo. Es que iba el formato, porque primero es un formato comprado. Creo que es un factor también Ujú, muy importante. Y también de ¿verdad? cómo te lo venden. Te lo venden que es un programa de cocina. Sí. Ujú, Entonces es una competencia de cocina. No es como esto de mundo opuesto, que obviamente está el tema del reality como personas encerradas mm, bajo un contexto de competencia y bla, 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 bla. No necesariamente. Por ejemplo, los programas de talento, como decía Juaco, también son realities. Son competencias Mm. de personas diferentes que tienen un mismo objetivo. Entonces claro. no es como esto del reality, como gente que se tiene que encerrarse en un lugar, con competencia, etcétera, etcétera. No necesariamente. Entonces Mm, como obviamente depende del formato que te vendan, que uno va a ser más llamativo que otro. Por ejemplo, me acuerdo que cuando, incluso como ahí pueden ver la tele, que es lo repetitivo. Cuando estuve de moda los imitadores, que está Mi Nombre, Yo Soy, etcétera, etcétera. Cuando estuve en los programas de oh, cocina, Top Sí. Chef, Master Chef, bla, 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 bla. Está Talento Chileno cuando también estaban de moda los programas de talento. Mm. sí. Entonces como que siempre va a ser todo muy reiterativo. Pero sí hay hartos programas entretenidos Mm. que uno puede destacar. No sé Oh, si tienen otro. sí, espérame. Yo creo que Pasapalabra también lo encontraba Pasapalabra. bacán. Sí. Mm. Como que es un formato que en sí mismo como que tiene parte, no sé si como cultural, pero Sí, po. como tiene esta weá de la agilidad, de pensar, como que me parece que es nutritivo, es entretenido y estaba como bien hecho. Ya después como cuando alguien ganaba así, todo el mundo hablaba y todo el mundo se sabía el nombre de la persona que ganó y yo decía como ya para un poco. Pero no, yo lo Otro, encontraba bacán. sí. O sea, eso nunca lo veí mucho. El que sí vi harto fue Quien merece ser millonario. Ese era entretenido, porque aparte era como, eran preguntas como, no sé, pues de todo tipo de preguntas. O sea, podían preguntar sobre historia, sobre tecnología, sobre ciencia, de todo un poco, y era un programa entretenido, como que no recurría tanto, bueno, recurría un poco a manipulación emocional a veces cuando contaban un poco como esta historia súper melodramática o ponían a los familiares al teléfono llorando y todo. Es que además el programa Pero ninguno iba como, oye, quiero ganar plata. No. Siempre era Claro. que claro, tenía un emprendimiento, alguna enfermedad, se le había sí, quemado la casa. Sí. no, Entonces, claro, pero me refiero como había, la forma en cómo mostraban eso era como súper como el melodrama, así como súper brigio, pero no sé, fuera de eso como que el programa era como, puta, era nutritivo, o sea, como que podíais conocer cosas que quizás no sabíais, si es que, bueno, independiente se respondían bien o no, igual mostraban la respuesta correcta, Mm. muchos datos curiosos y cosas así. Y puta, era entretenido, o sea, era como un programa que no lo encontraba como tan ofensivo como otros, porque también hay unos programas de entretenimiento que son, puta, no sé, a mí por ejemplo Mano al Fuego me carga, como opinión personal, como esta weón como que muestran como aspectos demasiado privados de relaciones de pareja y como mostrar así de la forma más rígida posible la infidelidad y cómo le plantan cara y cómo se produce pelea, weón, que yo no estoy seguro si esos son personas reales o son actores, eso sí no sé. es que te lo presentan como real. Y al presentártelo como real, ahí ya es problema si es que llega a ser falso. Mm. Por lo mismo, Mm. porque hay cosas que, por ejemplo, caso cerrado, no te lo presentan como realidad. Te lo ¡Ah! muestran, Ah, sí, po, te lo muestran como algo inventado. ¿En serio? sí. Pero a Entonces, diferencia de la jueza, que la jueza es como más real, ¿o no? sí, como supuestamente son casos que van bajo las normas de la ley. Mm. Obviamente que es algo que existe dentro del derecho, que es la La mediación. mediación. Entonces, Mm, ese es un programa, no es como que si no lo van a sentenciar a 3 años de cárcel en la jueza. No, gente, no. Mm. Pero sí van a encontrar una mediación como para evitar pasar a otra instancia judicial. Ujú. Entonces, como claro. eso sí existe y te lo venden como realidad, pero también hay algunos que son falsos, que son actores y que se han repetido varias veces personas en la jueza, pero como uno con bigote, después con gorro, con Oh, lentes. Entonces, como ahí te lo venden como realidad cuando no lo es y ahí es problema. Entonces, Claro. como por ejemplo a mí con Mano al Fuego, me pasa que
es como más que jugar el programa en sí mismo, yo digo jugar a la gente que va. Como es la inseguridad, También. ¿cachai? Como por algo vais también. Por Sí. algo vaya mano al fuego. Como dudas tienes. Entonces no es como una relación sana que uno diga así como... ya voy a ir a mano al fuego porque confío 100% en mi pareja para ganarme 500 lucas fácil. No. Claro. Entonces como la misma gente en la que se presta y uno si uno lo ve también tiene que ir con la perspectiva de la audiencia. Como uno no va a ir como indignado así como no, que la infidelidad, que el show. Sino uno que va a ir ver como gente huevona discutiendo. Si también está Sí. esto del entretenimiento basura. Sí. Como Claro. no todos son programas culturales en la misma radio. No voy a juzgar a ese chiste por anécdota porque hablan de caca y de vómito, ¿cachai? Porque eso hablan. Y como que Sí. mucha gente. Y es como. Si yo me quería reír, voy a ir a ese programa. Entonces como lo mismo, pero obviamente sin caer en el morbo de la situación. Que hay algunos que sí realmente son como, por ejemplo, que generó mucha polémica cuando uno era transexual. Entonces, como que era una mujer, que era un hombre, ahora era mujer, y como que lo hicieron con un tono de hueveo, ¿cachai? Es como, weón, te gustó un hombre, ¿cachai? Y Sí. como que la gente y como que le decían con ese show de decir como, weón, te gustó un hombre, es decir, no, a mí no me gustó el hombre, y bla, 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 y ahí como el hombre, como no creyéndose esto. Entonces ahí cae un poco en el morbo del show, pero también como la muestran como todo esto porque uno sabe los contextos que también te presentan. Entonces como que esos programas siempre van a existir y por eso también ahora se ha mostrado mucho en YouTube. Que muchos Sí. youtubers y streamers como ven estos programas con el fin de decir, qué weá. Entonces como no con el objetivo de decir como, oye, que está bien esto, o defender al hombre o a la mujer que es infiel. Entonces ahí uno también va viendo como con qué perspectiva uno lo ve. Yo me acuerdo que lo conversaban cuando fui a ver Apagar la Luz, que había mucho programa machista que también era un reflejo de la sociedad. Entonces uno muchas cosas ve como antes y uno dice, esta weá ni cagando se muestra ahora. Como refunado, ¿cachai? O, por ejemplo, el mismo Sí. Checopete en Viña. Es decir, como Ujú. el Quique Morandé, como el festival de mina en poca ropa, que uno como que la rompía en rating, pero si uno lo ve Claro. ahora dice como, esa weá ni cagando no la va a ver ahora. Pero aparte Morandé en compañía fue muy distinto como en los últimos años a como era antes, como que la parte como más de como sexualidad como que se empezó a disminuir y se centraron más como en sketches con chistes como la wea y generalmente era como burla contra personas enanas o burla contra todo tipo de grupos como más, por así decirlo, como perjudicados. O bueno, últimamente como que se redujo eso y simplemente se redujeron a chistes hueones. Y ahora creo que el programa como dijiste tú, ya no está. Es El que programa. ahora lo van a como transformar, porque no iba a llamarse Morandé con compañía sin Morandé. Ah, claro. Sí. Entonces, como creo que están a cargo de los mismos productores y el programa va a ser lo mismo. Como no, tampoco va a ser el muro, que era como estos chistes como casi también como chistes de peo, que también era un objetivo más familiar. A diferencia del Morandé con compañía de cuando partió, que era un humor mucho más adulto. Entonces buscan el mismo segmento familiar, con este tipo mismo de humor, pero con una presentación de programa distinto. Entonces, pero la base va a ser casi la misma y los productores siempre son los mismos. Entonces, si los productores son los mismos y ven como, oh, esta cuestión funciona, pero no iba a ser necesidad de llamar Morandé con compañía sin Morandé. Era como casi un cambio de nombre, ¿no? Sí. Ojalá se logren reinventar. Sí. Pero Ariel, entonces, programa que te guste así, como que te guste así genuinamente. Así ahora. Mira, les voy a transparentar que me gusta mucho. Bueno, me gustaba mucho Espías del Amor. Yo lo veía. Porque además, como eran como historias que de repente terminaban de forma feliz. Y otras como tristes, pero que igual de entre medio, como uno queda así también con lo que les decía antes. Como de puta la weá, como soy tan weón, así como gente que estaba hablando 2 años con una persona que nunca había visto y se iban a casar. Y así como puta la weá, como son tan weones, etcétera.
Sí. Eh, a ver, como de la televisión actual, ninguno. Mm, Como me gustaban mucho como estos, bueno, como estos como programas también como de entretenimiento, así como Mi nombre es Nunca lo vi, los reality, los veía como para informarme un poco de lo que estaba sucediendo. Al día. Pero, pero más allá de eso, nunca fui muy fanático de la televisión, obviamente 31 minutos. Pero de Ah, sí. pero de no ficción, pocos. Ya. Como a decir así como, no, me gusta y lo veía con sagradamente. Sí, los programas de humor. Era muy fanático de Coliseo Romano, Hazme Reír, El Club de la Comedia, El Rey del Show, programas como de humor que daban en la tele en su momento. Yo me acuerdo que los veía así sagradamente, porque igual era más chico. Pero Ya. ahora, como los mismos que comentábamos al principio, la televisión está también con una parada de programas que son fáciles de hacer al mismo tiempo. Sí. Entonces como que están tan en crisis, están tan cagados, que van con la parada de con lo que programas como comprados en el extranjero, Ujú. sobre explotar lo que ya tienen. Por ejemplo, Pasa Palabra, es un programa que está siendo súper explotado, pero por ahora ha funcionado. Con teleseries, bueno, ahora como con el COVID, Reciclan. sí, Sí. como ahora con el COVID como Mm, se justifica un poco más, pero con teleseries redadas, con compradas desde el extranjero. Por ejemplo, la guerra de las teleseries eran pura producción nacional y eran muy buenas teleseries. Romanea, mm, Amores de Mercado, Los Pincheira, Sí. Descarado. Aquelarre, y puedo seguir nombrando muchas teleseries. Pero ahora la tele como dice, no hay plata. Entonces pura teleserie turca, que teleserie Brasileño. brasileña, etcétera. Entonces como la tele está sumergida en una crisis, pero es de puros buenos también, porque la tele no supo manejar el pic de triunfo que tuvo. Porque Gonzalo sabe que los equipos de televisión son súper caros. Son sí. muy caros, pero también como overpriced, con un precio sumamente mayor. Cuando ahora la pandemia nos dio cuenta de que nosotros como personas comunes y corrientes podemos generar el mismo contenido de calidad con mucho menos presupuesto que la televisión. Entonces la televisión no supo como ahorrar esos gastos de decir como, bueno, necesitamos el switch gigante si es que podemos funcionar con OBS, con Claro. Streamlabs. Entonces que podéis como switchar las cámaras con un computador. Ujú. Como ustedes no tienen nada que envidiarle a los programas cuando están en cuarentena, realmente. Ahora ellos tienen como un poco el presupuesto para llevar gente y hacer PCR y qué sé yo. Sí. Cosas que en la radio no tenemos. Pero en tema de calidad y contenido, nada que envidiar. Mm. Entonces como esto de la tele como tuvo muchos gastos y mucha gente, entonces no van a escatimar en decir como ya invitamos en un programa bueno como porque también son apuestas, sobre todo con una tele que cada vez Mm, menos gente. No Sí. van con un objetivo de volver a nuestros tiempos mozos, sino tratar de no seguir cayendo. Claro, hay que mantenerse Hay que nomás. mantenerse. El futuro es incierto. Exacto. sí. Bueno, ya vamos cerrando entonces. Quería preguntarle igual como sus conclusiones sobre como todo lo que hemos conversado, o si tienen algo más que añadir, por ejemplo, Joaquín. Eh, la verdad yo me quedo mucho con esto de que hablábamos sobre la responsabilidad. Así como soy parte ahora de la radio, así que asumo responsabilidad de lo que producimos, pero también responsabilidad como consumidor de decir como esto lo quiero, esto no lo quiero. Y no sé si es que efectivamente como que hace un puntito en la audiencia, si es que lo veo o si es que no lo veo, pero finalmente yo así prendo la tele y digo como, ¿qué es esta mierda? Me voy a ver YouTube, me voy a ver otro tipo de contenido porque no me interesa. Ser consciente de lo que uno consume también. Mm. Eso me quedo. ¿Y tú, Ariel? Con muchas cosas, siempre como la televisión es un foco de crítica. Y también como lo que hice, lo que para mí es como lo, también reiterar lo que dice Juaco, ser responsable de como realmente uno castiga, por así decirlo, no consumiendo el contenido
que como uno tiene, sino también con el tema de como si no me gusta no lo veo y veo otra cosa. Y premio también la otra cosa. Por ejemplo, ustedes de una forma u otra informan dentro de su nicho y su muestra. Han hablado que de, por ejemplo, de los dioses, de videojuegos, de un montón de cosas. Entonces como igual ustedes informan dentro del nicho que ustedes están manejando. Entonces como obviamente tienen mil opciones de contenido en internet, sobre todo ahora con la información, obviamente ratificar toda la información. Como la tele, como en ese sentido igual tiene un poco de seriedad porque tiene los presupuestos, tiene como la gente, pero también están los medios de internet, como Radio F5, que nosotros buscamos ser la pluralidad dentro del contenido y también dentro de la información. Entonces yo me quedo más con eso de que estamos haciendo buena pega. Yo siempre cada vez que hablo de la televisión, uno ve con una comparativa también. De decir, como vamos bien con la radio, con el tema del contenido. Estamos entregando contenido de calidad y yo siempre que lo escucho en la radio, la tele, etcétera, digo sí, como vamos súper bien. Como esto mismo, esta conversación es crítica respecto a la televisión, obviamente viéndole los puntos malos y los puntos buenos, como todas las cosas. Algunas cosas tienen más cosas malas que buenas. Nosotros mismos como radio siempre tenemos cosas malas y también cosas buenas. Entonces como siempre viéndolo en perspectiva y la discusión, y uno empieza como también a la gente a generar este pensamiento crítico de decir como, oh, es verdad, o como es verdad lo de la televisión. Uy, quizás como al contrario, la gente dice como ratifica lo que estaba pensando a favor de la televisión y encuentra que nosotros estamos hablando pura cabezas de pescado, pero hiciste pensar, hiciste reflexionar. Entonces como toda esta conversación siempre va con un mismo punto de decir, ver con cosas, con una perspectiva todo lo que tú. Así que siempre como el conversar la televisión, que siempre ha sido tan vapullado y también tan generalizado, como por favor no generalicemos como los medios de comunicación. Digan, ¿qué? ¿Los medios de comunicación mienten? No, no, gente. Como digan la televisión, porque la televisión es la más criticada porque es lo que ve. Y usted tiene 5 canales, pero tiene Radio F5, tiene las radios tradicionales que igual han hecho buen trabajo. Tiene medios de internet, entonces como, ¿qué? ¿Los medios de comunicación? No, gente. Critica la televisión. Qué es lo que usted ve, qué es lo que usted transparenta, y la televisión también incluye a los medios como redes sociales de la televisión. Las redes sociales de Tele13, de 24 horas, etcétera, sigue siendo parte de los mismos directivos de televisión. Entonces, como no generalicemos criticando a los medios de comunicación, sino a la televisión como palo fijo. Sí. ¿Y tú, Gonzalo, alguna reflexión final? Sí, no, la verdad es que no sé muy bien cómo qué más añadir, como que siento que ya se ha dicho todo. Y nada, quería agradecer harto al Ariel porque la verdad es que siento que el aporte que hizo al programa fue espectacular. La verdad es que aparte es muy bueno tener la perspectiva de un periodista, como alguien que realmente como sabe harto del tema y sabe harto sobre tele y sabe harto sobre en general sobre todas estas cosas, y me gusta más la reflexión que hiciste sobre todo esto de que hay que criticar con conciencia, hay que criticar como hay que saber a qué criticar y no generalizar justamente. Y nada, o sea, también como reflexionar un poco el tema de que todo esto como de falta de creatividad, por ejemplo, en el área de ficción, que es el área como que a mí más me gusta, todo se ve por una cuestión de que es como lo que el público consume, por toda una cuestión de lógica de mercado, como ya dije antes, y que además no se arriesguen a hacer por lo general en teleseries cosas como más nuevas, y siempre utilizan el mismo estilo de dirección, siempre son las 3 cámaras puestas como enfrente de un setting, y esas 3 cámaras siempre son eso, como que siempre hacen corte con estas 3 cámaras y son planos estáticos en un mismo sitio, y no juegan más con la dirección, no juegan muchas veces con los espacios exteriores, y al final termina quedando que todas las teleseries se ven igual, y en el guión también lo mismo. O sea, incluso tuvo un profe que él mismo incitaba a los alumnos a que escribieran guiones de teleseries que fuesen como que siguieran la misma fórmula de siempre, las mismas temáticas de siempre, el mismo melodrama de siempre. Entonces es un problema también en la televisión. Y como última cosa, como igual, como recalcar que igual cuando la televisión ha llegado a hacer cosas creativas, la ha hecho bastante bien, o por lo menos así entretenidas, cosas como 31 minutos, cosas como Pulento, Diego y Glot, y una serie también que quería remarcar que de hecho no la habíamos mencionado, que es Los 80, que Sí, para mi verga. juicio Los 80 es probablemente de las mejores cosas de ficción que se han creado en Chile. O sea, esa serie es
tremenda, o sea, una de las mejores series que han tratado como el tema de cómo era dicha década a través de una familia de clase media baja y mostrando como todos los conflictos que tenían y todo relacionado como con la política de la época. Y bueno, aparte de mostrar muchas cosas como de cómo era la cultura de esa época, cómo era la mentalidad de esa época, cómo era el valor del hombre y de la mujer en los 80 y no sé, y aparte la forma en cómo maneja el drama muchísimo mejor que la gran mayoría de teleseries, se toma mucho más en serio además y se nota más reales también los personajes. Pero eso como conclusión. Y eso, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Esperamos les haya gustado este capítulo. Recuerden que pueden seguir a sus charlas relax en Instagram y también pueden suscribirse al canal de YouTube si así desean. También pueden seguir a la Radio F5 y a todos sus demás podcasts como Actualizando el Medio, Parece Chiste pero es anécdota, y Esto es Luche, Que Wea Pasó, etcétera, a través de Spotify, YouTube, Apple Music y iBooks. Chao, gente, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos estamos viendo.